Bienvenidos a Ideas Numéricas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del punto de Broca. Para ello vamos a dividir la sección en dos partes. En la primera vamos a hablar acerca de qué es el punto de Broca, cuántos hay y cómo se llaman cada uno. Y en la segunda vamos a demostrar una propiedad que se cumple en dicho punto. Bien, vamos a empezar por qué es el punto de Broca. El punto de Broca es un punto especial dentro de un triángulo. ¿Cuántos existen? Existen dos puntos de Broca. Ahora, ¿por qué es especial? Es especial porque dicho punto es la intersección de tres circunferencias que se han trazado previamente. Y para trazarlas hay que tener en cuenta ciertos datos que vamos a tratarlos en breve. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay dos puntos de Broca, ¿sí? El primero es el punto de Broca positivo, que así se le llama positivo, porque va en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo se forma este punto de Broca? Para ello, debemos tener en cuenta los vértices de los triángulos. Primero, el punto de Broca positivo aquí es el punto M. Entonces, vemos cuáles son las circunferencias que se intersectan ahí. Veamos lo siguiente. Tenemos aquí, miren a B. En B, ¿cómo va a ser? Bueno, aquí no se puede apreciar bien porque están estos ángulos que yo los grafiqué ahí para que se pueda apreciar mejor la figura, pero en este punto B es que va a pasar tangente, esa parte de la circunferencia. Son tres circunferencias. Lo que pasa es que aquí solamente hay una porción de ellas. Hay una porción, como pueden ver aquí, que estoy pasando la flechita. La continuación de esa circunferencia, por ejemplo, estaría por acá, ¿sí? Entonces, son tres circunferencias. Miren, aquí en B va a pasar perpendicularmente el radio, aquí. ¿Por qué? Porque en B va a ser tangente. En B va a ser tangente el radio de esta circunferencia. ¿Pero tangente a quién? A BC. En el punto B va a ser tangente, pero la recta o el segmento sería BC, el lado BC. Entonces va a ser una tangente con un punto. En este caso sería A, pasa por A y es tangente en el punto B. Ahora, ¿qué decimos de A? Por ejemplo, de A. ¿Qué decimos aquí? ¿En A qué pasa? Miren, está aquí, esta línea. Y si nos fijamos en el vértice C, ¿qué va a pasar? Sale de C, y aquí va a ser tangente. ¿A quién? ¿A quién va a ser tangente esta circunferencia? Al lado AB o BA, que es lo mismo, ¿no? BA o AB. Listo. ¿Y ahora qué decimos de la tercera circunferencia? La tercera que falta, que sería al unir el vértice B con el vértice C. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que va a salir de C, y va a ser, bueno, aquí va a salir de C perpendicular y va a pasar por el punto B. Va a ser así. Va a pasar por el punto B y en C va a ser tangente. Entonces, como va a ser tangente, esta circunferencia que va a estar, que choca en el punto B y en el punto C, que está por aquí externamente, ¿no? Si imaginariamente lo vemos, está externamente, entonces
va a pasar por el punto B y va a ser perpendicular a C. Eso viene a ser el, el punto de Broca positivo o de sentido antihorario. ¿Qué es lo particular de los puntos de Broca? Es que el ángulo que se trazan, miren aquí, ¿por qué le dicen antihorario? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el ángulo, miren aquí alfa, alfa va aquí, luego alfa va acá, luego alfa va acá, es como si fuera avanzando, pero en sentido antihorario, así es. Ahora, ¿qué podemos decir del otro punto de Broca? El otro punto de Broca es el punto de Broca negativo o del punto de Broca en sentido horario. ¿Qué podemos decir de ese punto de Broca? Para formar a ese punto de Broca es muy similar, es casi igual al punto de Broca positivo, la manera de formarlo. Es prácticamente el mismo método. ¿Cómo pasa aquí? Igual tenemos que ubicar vértices y tenemos que ubicar eh, dónde va a ir el punto y dónde va a ir la tangente. Miren aquí. El claro ejemplo es el vértice B. En el vértice B vemos que B sale, pasa por B esa circunferencia y aquí está punteado, va, hasta que en el lado AC choca de manera perpendicular. Entonces, va a ir por B, va a pasar por el punto B y va a ser perpendicular al lado AC. Ahí está. Ese vendría a ser la primera circunferencia, que es aquí, ¿no? Imaginariamente la vemos ahí. ¿Cuál sería la otra circunferencia? Ya vimos aquí, ahora vemos a A. ¿Qué pasa con A? ¿Qué pasa con A? En A va a ser perpendicular, perpendicular o en C. Aquí lo que va a pasar es que si nos damos cuenta aquí en A va a salir y va a ser perpendicular esta circunferencia, o bueno, si traza el radio, ¿no? Si traza el radio, lo que podemos decir aquí es que va a salir de A y va a ser tangente. ¿A quién va a ser tangente? Al lado BC. Entonces, si nosotros imaginariamente trazamos el resto de la circunferencia que falta, si nosotros ubicamos el radio, ese radio va a ser perpendicular. ¿A quién? A BC. Así es, a BC. ¿Y cuál sería el otro? El otro sería aquí, sería AC. AC, o no, perdón, sería BC, ¿no? BC es el que falta. Entonces, en el caso de BC, ¿qué va a pasar en el caso de BC? En el caso de BC va a pasar que va a salir de C, va a salir de C y va a ser tangente. ¿A quién va a ser tangente? A AB. De tal manera que se complementan. En, en un punto sale y en el otro es tangente. Así se va a formar este punto de Broca, que es muy interesante, cuyo nombre, punto de Broca, eh, es por el matemático Henri Broca. Es un matemático francés que trabajó en esto, ¿no? Y lo descubrió esta intersección y se dio cuenta que habían dos puntos de Broca. Entonces hemos ubicado para esto ángulos. Si vemos el sentido horario, vemos aquí cómo avanza el ángulo, ¿no? Tita, ojo, que tita es N, B, A. Es todo esto. Miren aquí, que pasa un poquito más del celeste o turquesa, ¿no? Está ahí. Y el alfa es M, B, C. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto es lo que vendría a ser el ángulo en sentido horario. Miren cómo avanza. Tita, luego avanza aquí tita, y luego avanza tita. Bien, eso es con respecto al punto de Broca negativo.
¿sí? O punto de Broca en sentido antihorario. Una cosa muy importante en el punto de Broca es que los ángulos de Broca son los mismos. Así es, alfa viene a ser igual a tita. Es el mismo ángulo. Es algo importante aquí en el punto de Broca. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos, eh, ya podemos resolver la propiedad, ¿no? Demostrarla, que es la de las cotangentes. Tal vez algunos de ustedes ya la hayan escuchado. Así que vamos a demostrarla. Pero claro, que para demostrar algo primero debemos saber de qué se trata, qué es eso. Entonces, por eso es que he tratado de explicar lo más breve posible y entendible sobre el punto de Broca para que de esa manera se entienda mejor. Dicho esto, vamos a pasar a resolver el ejercicio. Pero no se olviden que el ángulo de Broca es el mismo para los dos, sea un ángulo en sentido horario o un ángulo en sentido antihorario. Sí, es el mismo punto de Broca. Bien, vamos a pasar a demostrar la propiedad que hemos puesto inicialmente, que la cotangente del ángulo A, que es este de aquí, bueno, el ángulo A lo vamos a denotar aquí, el ángulo A más la cotangente del ángulo B, todo este ángulo, más la cotangente del ángulo C, todo este ángulo es igual a la cotangente del ángulo tita, ¿sí? Del ángulo tita. Bien, vamos a demostrar eso. Ahora que ya sabemos qué es el punto de Broca y sabiendo que hay dos puntos de Broca acerca de la propiedad, vamos a demostrarlo, ¿sí? ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que la cotangente del ángulo A... ¿Quién es el ángulo A? El ángulo A es todo esto, todo lo que ven aquí. Esto es el ángulo A. El vértice A, todo este ángulo, ese es el ángulo A. Me dice que la cotangente del ángulo A más la cotangente del ángulo B. ¿Quién es el ángulo B? Es todo esto. Todo esto es el ángulo B. Más la cotangente del ángulo C. ¿Quién es el ángulo C? El ángulo C es todo esto. Es igual a la cotangente del ángulo tita. Bien, sabemos que hay dos puntos de Broca. Un punto de Broca positivo y un punto de Broca negativo. Yo he decidido escoger el negativo, pero podemos también escoger el positivo y va a ser el mismo procedimiento. No pasa nada ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que demostrar esto. Bien, para eso vamos a trabajar en el triángulo y vamos a aplicar ley de senos. Anteriormente he subido un video donde explico la ley de senos. Si no lo han visto, les dejo el link en la descripción si desean verlo. Bien, vamos a resolver esto. Lo primero que vamos a hacer aquí es darle la forma. Entonces, para darle la forma, yo tengo que plantear este triángulo. Me doy cuenta de lo siguiente. Si este es el ángulo A, ¿cuánto vale este ángulo? Este de aquí, ¿cuánto vale? Si todo es A y esto es tita, este ángulo va a valer A menos tita, ¿verdad? Eso va a valer. Ahora yo pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto? Si todo vale B, este ángulo va a valer B menos tita. Entonces lo pongo ahí. Este ángulo de aquí va a valer B menos tita. Ahí está, de esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Lo que vemos aquí es que estos dos triángulos ABD y ADC tienen en común este segmento. Entonces, a este segmento yo le voy a poner un valor. Una variable cualquiera. Yo le voy a poner una variable, no sé, a ver, una variable M. Ahí está, una variable M. Listo. ¿Qué más podemos decir aquí? Por geometría, ustedes saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, yo pregunto, ¿qué sabemos aquí de este triángulo? Vamos a ver por acá, vamos a poner por aquí.
demostración. ¿Qué sabemos? Sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto tienen que sumar? A más B más C, ¿suman cuánto? 180 grados o pi radianes, ¿no? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. El ángulo, ojo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. No los vértices, ojo, los ángulos. Ahora, bien, si esto suma 180 grados, y 180 grados es los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, yo pregunto, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Tú te fijas en el triángulo ABD. Tengo tita, tengo B menos tita. ¿Cuánto me falta para que esa suma sea 180? ¿Cuánto me falta? Me falta A más C. Así es, me falta A más C. Ahí lo sumas, mira. ¿Cuánto es tita más beta más B menos tita? Se van los tita y me quedan B más A más C, aquí es C, más A más C, ahí están los 180 grados. Ahora me fijo en este triángulo DAC. ¿Qué tengo? Tengo A menos tita y tengo tita. Si yo lo sumo, se van los titas y me queda A. Entonces, ¿cuánto me falta para que sea 180 grados? ¿Cuánto debe ir aquí? ¿Cuánto debe ir aquí? Lo que debe ir ahí es B más C. Ahí está, de esa manera. Entonces, yo lo que voy a hacer es trabajar con dos triángulos. El primero va a ser este. Lo he punteado aquí de verde. Y el segundo que voy a trabajar va a ser el de acá, que lo voy a puntear de rojo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta aquí. ¿Qué pasa cuando el vértice A, cómo le acostumbramos a poner a su lado opuesto? Le ponemos una A minúscula, ¿verdad? Al vértice B, su lado opuesto, le ponemos una B minúscula. Al vértice C, su lado opuesto, le ponemos una C minúscula. Ahí está. Listo. Eso le estamos dando la forma para trabajar con la ley de senos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar en este triángulo, ¿sí? Vamos a trabajar en el triángulo A, B, D. ¿Qué dices del triángulo ABD? Vamos a aplicar ley de senos. ¿Qué decimos? M es ¿a quién? M es al seno del ángulo que se lo pone, al seno de B menos tita, como C, la letra C minúscula, ¿es a quién? Es al seno de A más C. Ahí está. De esa manera. Eso decimos del triángulo ABD. Ahora, ¿qué decimos del triángulo ADC? Vamos a ver. Del triángulo ADC, vamos a decir lo siguiente. A ver, ¿quién se le pone M? M, o mejor vamos a hacer esto. Vamos a ver primero a B. ¿Quién se le pone a B? B es ¿a quién? Es al seno de B más C. ¿Cómo? M es ¿a quién? Es al seno de tita. Así es. M es el seno de tita. Muy bien. Ya tenemos las dos relaciones que quería. ¿Por qué? Porque de esto vamos a
darle la forma para aplicar un poco de trigonometría. Y ahí es donde se va a demostrar. Entonces ya tenemos los dos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los multiplico? ¿Qué pasa si los multiplico? Multiplico lado izquierdo con lado derecho. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vamos a ver acá. Va a pasar lo siguiente. M sobre el seno de b menos tita por b sobre el seno de b más c, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a c sobre el seno de a más c por m sobre el seno de tita. Así es, de esa manera. ¿Puedo cancelar algo? Claro que sí, puedo cancelar las m's. Cancelo m, cancelo m. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver por acá. Me va a quedar así. Aquí yo le voy a dar la forma. ¿Cómo le doy la forma? Así. Miren. Tengo aquí seno de b menos tita dividiendo. ¿Cómo pasaría al otro lado? A multiplicar. Entonces quedaría así. Bueno, esa es la parte derecha. Hay que ver primero la parte izquierda. ¿Qué pasa en la parte izquierda? Tengo b y tengo seno de a más c. Este seno de a más c pasa a multiplicar. ¿Y cómo quedaría? B por el seno de A más C. ¿Qué más? Este C a la derecha está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, pero aquí nos vamos a encontrar con el seno de B más C. Entonces vamos a hacer esto, sobre C por el seno de B más C, de esa manera. ¿Y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual ¿a quién? Ahí ya tenemos a lo que decíamos de la parte derecha. Este seno de b menos tita va a pasar arriba a multiplicar y va a quedarse sobre seno de tita. Entonces va a quedar así. Es igual al seno de b menos tita sobre el seno de tita. Ahí está. De esa manera. Ahora sí, ya se va reduciendo todo esto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la forma. Bien, aquí yo me doy cuenta que puedo hacer una diferencia de ángulos, ¿no? Diferencia de ángulos en seno. Y acá, ¿cómo le puedo dar la forma? Veamos. ¿Quién es el seno de B más C? ¿Quién es B más C? Si dejo solo aquí. ¿Qué pasa aquí? Miren, observen. B más C va a ser lo siguiente. Es igual a 180, o sea, pi radianes menos A. Así es. Entonces, yo voy a reemplazar esto. En vez de poner B más C, voy a poner pi menos A. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuánto me va a quedar acá abajo? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar así. Observen aquí. Vamos a ver. Entonces, una vez hecho esto, podemos hacer lo siguiente. El seno de A más C, ¿sobre quién? Sobre C, ¿por quién? Por el seno de ¿cuánto? De A. ¿Por qué de A? Porque esto es reducción al primer cuadrante. ¿Qué pasa con el seno de pi menos algo? Pi menos algo, a ver, vamos a recordar. Reducción al primer cuadrante. Si tenemos pi aquí, menos algo, está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el seno? Positivo. Por esa razón es que es seno de A. Ahora, ¿a qué es igual esto? Es igual
¿A quién? Al seno de b menos tita sobre el seno de tita. Y dirás, ¿y el b? ¿Te olvidaste del b? No, ese b va a pasar acá a dividir. Ahí está. Y ahí ya le estoy dando la forma. Teniendo en cuenta que aquí hay un c y aquí hay un b, tenemos que aplicar algo de la ley de senos. Por eso les digo que es para demostrar esta propiedad debemos acordarnos de la ley de senos. ¿De qué nos debemos acordar específicamente? Bien, vamos a recordar. Tenemos lo siguiente, el triángulo ABC. A se le opone, al vértice A se le opone el lado A, al vértice B se le opone el lado C, al vértice C se le opone, perdón, al vértice B se le opone el lado B y al vértice C se le opone el lado C. ¿Qué pasaba aquí con la ley de senos? A que era igual a sobre el seno de A. Era igual a B sobre el seno de B. ¿Y era igual a quién? A C sobre el seno de C. ¿Y a qué era igual eso? A 2 veces el circunradio del círculo que inscribía a este triángulo, ¿no? Que lo hacía inscrito. Entonces, el círculo va a pasar por aquí, ¿no? Ahí está, más o menos. Y el radio va a estar por aquí, el circunradio. Y el triángulo está inscrito a esa circunferencia. Bien, entonces nos debemos acordar de esto. ¿Por qué nos debemos acordar de esto? Porque aquí tenemos un B y tenemos un C. Y debemos darle la forma de seno. Entonces, le vamos a dar la siguiente forma. ¿A qué es igual B? Nosotros aplicamos eso. ¿A qué es igual B? B va a ser igual a lo siguiente. B va a ser igual a 2 veces el circunradio por el seno de B. ¿Y a qué es igual C? C, ¿a qué es igual? A 2 veces el circunradio por el seno de C. Así es. Entonces, en vez de poner B, en vez de poner C, voy a poner esto de aquí. ¿Sí? Eso de ahí. Vamos a ver, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. A ver, ¿quién era C? ¿Quién era C? En vez de C vamos a poner eso. C era 2R por el seno de C. Entonces lo vamos a poner ahí. 2R por... Vamos a poner el seno de C primero. Seno de C por 2R. ¿Y quién era B? ¿Quién era B? B era 2R por el seno de B. Así es, de esa manera. ¿Se puede cancelar algo? ¿Qué dicen? ¿Se puede cancelar algo? Sí, sí se puede cancelar. ¿Qué se cancela? Los 2, las 2R. Así es. Y ahora debemos acordar algo más. Suma de ángulos y diferencia de ángulos. ¿A qué era igual el seno de A más C? Vamos a ver por acá. El seno de A más C va a ser el seno del primer ángulo, que es seno de A, por el coseno del segundo ángulo, que es coseno de C, más el seno del segundo ángulo, seno de C, por el coseno del segundo ángulo, coseno de A. Y todo esto sobre ¿quién? ¿Quién me quedó abajo? Seno de C por seno de A. Ahí está, de esa manera. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual. A ver, diferencia de ángulos. Lo mismo, solo que con el signo cambiado. Seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que en este caso es tita. Menos, aquí va a ser menos en vez de más. El seno del segundo ángulo, seno de tita, por el coseno del segundo ángulo, coseno de, bueno, el coseno del primer ángulo, coseno de beta. Ahí está. ¿Sobre quién? Sobre, ¿qué quedó abajo? Seno de tita por el seno de beta. Así es, muy bien, de esa manera. Entonces,
una vez ya desarrollado, podemos sacarlo en fracciones homogéneas para que se entienda mejor. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a sacarlo en fracciones homogéneas. ¿Cómo sería? Sería así: seno de A por coseno de C sobre el seno de C por seno de A. ¿Más quién? Más el seno de C por el coseno de A sobre quién? Sobre el seno de C por quién? Por el seno de A. Listo. Y lo mismo hacemos al otro lado. ¿Cómo sería aquí? El seno de B por el coseno de tita sobre el seno de tita por el seno de B menos el seno de tita por el coseno de beta o de B, perdón, sobre el seno de tita por el seno de beta. Listo. Le hemos puesto en dos fracciones homogéneas para que se pueda apreciar mejor. Ahora sí, ¿qué cancelamos? ¿Qué se repite? ¿Qué se repite de arriba y abajo? Seno de A. ¿Qué más cancelamos aquí? ¿Qué se repite? Se repite el seno de C. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué se repite? El seno de B se va con el seno de B. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué se repite? El seno de tita. Ahí está. Entonces, yo hago la pregunta: ¿quién es coseno sobre seno? ¿Quién es coseno sobre seno? Coseno sobre seno, ¿quién es? Es la cotangente. Así es, la cotangente. Cotangente. ¿De quién? Del ángulo C. Ahí está. Más. ¿Quién es coseno sobre seno? Cotangente. ¿De qué ángulo? ¿Qué ángulo es este? El ángulo A. Listo. ¿Qué más? Es igual. Coseno sobre seno, cotangente. ¿De quién? Del ángulo tita. Y aquí va a haber menos cotangente. ¿De quién? Del ángulo B. Pero este menos pasa al otro lado con positivo. Entonces yo aquí le pongo más cotangente del ángulo B. Muy bien. Y eso es lo que quería demostrar. De esa manera se demuestra que la cotangente del ángulo de Broca es igual a la cotangente del ángulo A más la cotangente del ángulo B más la cotangente del ángulo C. Esto era lo que quería demostrar. Muy bien, el LQQD, ¿no? Lo que quería demostrar. Listo. Y esto es como se demuestra el punto de Broca, ¿no? Su propiedad que tiene el punto de Broca. Bien, para demostrarlo hay que recordar que deben aplicar básicamente pura ley de senos. Con pura ley de senos es una forma de demostrarla. Infinite power.